Empezamos con la cuestión número 2, estructura molecular y estructuras electrónicas de Lewis. Y en el primer apartado nos pide las estructuras electrónicas de Lewis. ¿De qué especies? Pues del disulfuro de carbono, CS2, del dióxido de azufre, SO2, del sulfuro de hidrógeno, H2S, y del formaldehído, H2CO. A continuación, en el apartado B, nos dice que indiquemos la hibridación de los átomos de carbono en las moléculas que tienen como átomo central ese átomo de carbono, es decir, en el disulfuro de carbono y en el formaldehído. En el apartado C también tenemos que deducir la geometría molecular de estas dos moléculas que tienen como átomo central el átomo de carbono. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es el apartado A, B y C, referidas al disulfuro de carbono y también al formaldehído. Haremos apartado A, B y C para estas dos moléculas. Y finalmente contestaremos al apartado A y al D, pero refiriéndonos a las moléculas que tienen como átomo central el azufre, porque en el apartado D nos dice deduzca cuál de los dos ángulos es mayor, oxígeno, azufre, oxígeno, o hidrógeno, azufre, hidrógeno, en las moléculas de dióxido de azufre y del sulfuro de hidrógeno, respectivamente. Para obtener la estructura de Lewis del disulfuro de carbono, lo primero que vamos a hacer es escribir las configuraciones electrónicas de los átomos que conforman esta molécula. Como dato nos dan los números atómicos. Para escribir las configuraciones electrónicas vamos a seguir el diagrama de Müller. Por tanto, carbono Z igual a 6. Tenemos 6 electrones. Configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p2. Fijaros, la última capa es la 2. Tenemos 2 electrones y 2 electrones más nos dan un total de 4 electrones de valencia. Azufre, Z igual a 16. Configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Fijaros, la última capa es la 3 y tenemos 2 electrones más 4 electrones, nos hacen un total de 6 electrones de valencia. Por tanto, la molécula va a tener como número de electrones de valencia, pues 4 que vienen del carbono, 6 que vienen del azufre, pero como tenemos 2 átomos de azufre, 6 por 2, 12, más los 4 que hemos dicho, 16 en total electrones de valencia. Número de electrones del octeto. Ambos átomos cumplen la regla del octeto, por tanto, vamos a tener 3 átomos en total y todos cumplen la regla del octeto, 3 por 8, 24 electrones del octeto. Ahora, para calcular el número de electrones enlazantes, lo que hacemos es la diferencia entre el número de electrones del octeto menos el número de electrones de valencia, es decir, 24 menos 16 nos dan 8 electrones. Estos 8 electrones se van a utilizar para formar enlace. ¿Y cuántos enlaces van a formarse? Pues si por cada enlace se utilizan 2 electrones, dividimos entre 2 y ya tenemos el número de enlaces. Esta molécula va a tener 4 enlaces. Ahora, número de electrones no enlazantes. Pues va a ser el número de electrones que teníamos, los electrones de valencia, que son 16, menos los electrones que ya hemos utilizado, para formar los enlaces hemos utilizado 8, 16 menos 8, nos dan 8 electrones no enlazantes. Esos van a ser los puntitos que vamos a ir colocando alrededor de los átomos. Como los ponemos por parejas, esto equivale a 4 pares de electrones. ¿Vale? Y ahora ya podemos empezar a dibujar nuestra estructura de Lewis. El átomo central siempre va a ser el átomo que sea menos electronegativo, es decir, que está o más hacia abajo o más hacia la izquierda. En este caso el carbono está más hacia la izquierda, 2 posiciones más hacia la izquierda, por tanto va a ser el átomo central. También podemos guiarnos por el átomo central, siempre va a ser el que está en menor proporción. Tenemos un átomo de carbono y 2 de azufre, por tanto el átomo de carbono será el central. Por tanto, colocamos nuestro átomo de carbono en el centro y alrededor vamos a colocar esos 2 átomos de azufre y también esos 4 enlaces. Fijaros, ponemos el átomo de azufre aquí, el átomo de carbono en el centro y hemos colocado, como teníamos que colocar 4 enlaces, pues
un par aquí, dos enlaces aquí y dos enlaces aquí, ¿vale? Y ahora para colocar los pares de electrones no enlazantes, pues nos vamos a fijar en los electrones de valencia. El carbono se tiene que rodear de 4 electrones, fijaros. Por cada enlace vamos a contar únicamente un electrón, porque aunque el enlace es un par de electrones, están compartidos, por tanto, contamos solo uno cuando es un enlace. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Fijaros que el carbono se rodea de 4 electrones. El azufre, en la molécula, por el momento, solo tiene 2 electrones, se tiene que rodear de 6 electrones. ¿Cómo vamos a rodearlo de 6 electrones? Colocando esos electrones no enlazantes. Como tenemos que llegar hasta 6, pues ya tenemos 2, 3, 4 y 5 y 6. Ya tenemos esos 6 electrones que rodean al átomo de azufre. Para el átomo de azufre también tenemos 2. Tenemos que colocarle 2 electrones no enlazantes más otros 2, de manera que al final tengamos esos 6 electrones alrededor del átomo de azufre. Por tanto, ya tendríamos nuestra estructura de Lewis. Si quisierais comprobar que está todo correcto, también tenemos que, en total, tienen que haber 16 electrones, que eran los electrones de valencia. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Tenemos perfecta nuestra molécula, nuestra estructura de Lewis. Por tanto, nos vamos al apartado B y al C referidos a esta molécula. En el apartado B nos pedía la hibridación, en el apartado C nos pide la geometría. Vamos a empezar con la geometría porque teniendo la estructura de Lewis es muy fácil deducir esa geometría a partir de la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia. Sabemos que es una molécula AB2 en la que el átomo central no tiene pares de electrones no enlazantes, por tanto la geometría es lineal. Si hubiera un par de electrones no enlazantes en el átomo central, acordaros que eso lo que hace es que rebaja esos dos enlaces, ¿vale? Debido a la repulsión entre los pares de electrones, entre esos electrones. Pero en este caso no tenemos pares de electrones no enlazantes en el átomo central, por tanto la geometría es lineal. Nos vamos a la hibridación y vamos a hacer un poco de recordatorio de la hibridación. Sabemos que la hibridación sp es la combinación entre un orbital s y un p para dar dos orbitales idénticos que se van a dirigir hacia lados opuestos, ¿vale? Dando una geometría lineal. Los orbitales sp2 son la combinación de un orbital s más 2p para dar tres orbitales idénticos dirigidos hacia los vértices de un triángulo. Y la hibridación sp3 es la combinación de 4 orbitales para dar 4 orbitales idénticos, es decir, un orbital s y 3p, combinación de 4 orbitales para dar 4 orbitales idénticos dirigidos hacia los vértices de un tetraedro. En este caso está claro, la hibridación va a ser sp porque necesitamos que se combinen dos orbitales, un s con un p, para dar esos dos orbitales idénticos que se dirigen hacia lados opuestos. Por tanto, ya tendríamos contestada también el apartado B y C. Pero si queremos explicar un poquito la hibridación en el átomo de carbono, también podemos escribir la configuración electrónica del átomo de carbono para los electrones de valencia. Fijaros, los electrones de valencia es la última capa. Tenemos dos electrones apareados en el orbital 2s, dos electrones desapareados en el orbital p. Aquí los tenemos apareados porque primero llenamos y luego semillenamos. Aquí primero semillenamos, no llegamos a completar, por tanto tenemos aquí esos dos electrones desapareados. Pero acordaros que antes de que se produzca la hibridación en el átomo de carbono, lo que va a ocurrir es que este electrón, ¿vale?, se va a promocionar a un nivel superior, es decir, le vamos a comunicar esa energía, ¿vale?, y va a pasar a un nivel superior, de manera que vamos a tener todos los electrones desapareados. Y una vez tenemos esos electrones desapareados, sí que es cuando se produce la hibridación. Se combina este orbital S con un orbital P para dar esos dos orbitales idénticos dirigidos hacia lados opuestos.
y tendríamos nuestros dos orbitales p puros. Fijaros, tendríamos nuestro átomo de carbono, esos dos orbitales en morado dirigidos hacia lados opuestos, que son los orbitales híbridos, y luego en fucsia tendríamos los orbitales p puros. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que va a haber un solapamiento frontal entre este orbital híbrido del carbono con el orbital del azufre. Este orbital es un orbital sp2 del azufre, pero eso no hace falta que lo pongáis, simplemente se va a formar un solapamiento frontal entre el orbital sp y el azufre, uno de los dos orbitales del azufre, formando un enlace sigma. También va a haber otro solapamiento frontal entre el orbital híbrido sp con el orbital del azufre, solapamiento frontal que da lugar a otro enlace sigma, ¿vale? Pero además, como tenemos los orbitales p, este orbital de aquí, p, va a interaccionar con el orbital p que le quedaba al azufre, porque este tenía hibridación sp2, tenía un orbital libre p, dando lugar al enlace pi, y el otro orbital p interactúa con el orbital p del otro azufre, dando lugar a otro enlace pi, de manera que la interacción pi más la interacción sigma es lo que da lugar a un enlace doble azufre-carbono, y aquí en este lado también esa interacción pi con esa interacción sigma también da lugar a ese doble enlace, de manera que tenemos esos dos dobles enlaces. Y ahora sí que tendríamos totalmente explicada lo que es la hibridación y completada nuestro apartado para lo que es el disulfuro de carbono. Nos quedarían las demás moléculas. Continuamos con la molécula de formaldehído, lo mismo de antes, vamos a escribir las configuraciones electrónicas de los átomos que conforman esta molécula. Nos vamos a ayudar del diagrama de Müller para escribir estas configuraciones electrónicas y empezamos con el hidrógeno. Nos dan los números atómicos como dato, por tanto hidrógeno Z igual a 1, solo tiene un electrón, pues 1s1 y un electrón solo también en la última capa, que es la misma, la capa de valencia, solo tiene una capa. Para el carbono, Z igual a 6. ¿Cuántos electrones tenemos? Pues 6. Pues 1s2, 2s2, 2p2. Pero ¿cuántos electrones hay en la última capa? La capa es la 2, la última. Tenemos 2 electrones aquí, más otros 2 electrones. Son 4 electrones en la última capa, la capa de valencia. Y para el oxígeno, Z igual a 8, pues 1s2, 2s2, 2p4. La última capa es la capa 2, tenemos 2 electrones más 4 electrones, nos hacen un total de 6 electrones. Por tanto, para la molécula de formaldehído, el número de electrones de valencia va a ser 1 por cada átomo de hidrógeno, tenemos 2, pues 2 por 1, más 4 que nos aportan el átomo de carbono, más 6 que nos aporta el átomo de oxígeno, hace un total de 12 electrones de valencia. Ahora bien, nos vamos al número de electrones del octeto, pero cuidado, sabemos que en general todos se rodean de 8, pero tenemos nuestras excepciones. En esta molécula tenemos un átomo que es excepción, que es el hidrógeno. El hidrógeno no se rodea de 8, sino que se rodea solo de 2 electrones como máximo. También teníamos otras excepciones como el boro y el aluminio, que solo se rodean de 6 electrones. Pero en este caso es el hidrógeno la excepción que tenemos. Por tanto, número de electrones del octeto, tenemos 2 átomos de hidrógeno y cada uno solo se va a rodear de 2 como máximo, pues 2 por 2 más 8 del carbono más 8 del oxígeno nos hacen un total de 20 electrones del octeto. Número de electrones enlazantes, sabemos que es la diferencia entre el número de electrones del octeto menos el número de electrones de valencia, es decir, 20 menos 12 nos da 8 electrones que serían enlazantes, 8 electrones que van a formar enlace. Es decir, como para cada enlace se necesitan 2 electrones, dividimos entre 2 y sabemos que esta molécula va a tener un total de 4 enlaces. Número de electrones no enlazantes, pues serán los electrones que teníamos, los electrones de valencia, menos los que ya hemos utilizado. Hemos utilizado 8 electrones, por tanto, 12 menos 8 nos dan
4 electrones no enlazantes. Vamos a tener que colocar 4 puntitos, pero acordaros que esos puntitos se dibujan por parejas, por tanto vamos a tener que dibujar 2 pares de electrones. Pues ya podemos dibujar nuestra estructura de Lewis. En primer lugar, el átomo central, acordaros, va a ser siempre el más electropositivo, o lo que es lo mismo, el menos electronegativo, es el que está más a la izquierda en la tabla periódica o más hacia abajo. En este caso es el carbono el que está más hacia la izquierda, porque el hidrógeno nunca va a ser átomo central, ¿vale? Acordaros, el hidrógeno jamás va a ser átomo central. Entonces, siempre que no sea hidrógeno, pues entre carbono y oxígeno, el que está más a la izquierda es el carbono, por tanto el carbono es el que será el átomo central. Lo colocamos como átomo central, alrededor vamos a colocar ese átomo de oxígeno y esos hidrógenos, y vamos a colocar esos 4 enlaces y tendríamos esta molécula de aquí. Fijaros que para el oxígeno he puesto un doble enlace, para los hidrógenos enlace sencillo, porque los hidrógenos, como hemos dicho, solo se pueden rodear como máximo de 2 electrones, ¿vale? Y aquí tenemos que un electrón, cuando contamos electrones de valencia, contamos como, ¿vale? Un electrón, ¿vale? Si puede tener un electrón, no pueden formar ese doble enlace. Sin embargo, el oxígeno sí que puede formar doble enlace, ya que le faltan 2 electrones para completar su capa, por tanto, forma dobles enlaces para completar esa capa. Y vamos a ir colocando esos electrones no enlazantes. Empezamos con el hidrógeno, hemos dicho que ya está bien, están correctos porque solo se rodean de un electrón. Contamos por cada enlace, solo contamos un electrón, porque aunque son pares de electrones, son electrones compartidos y por tanto contamos solo uno, por tanto los electrones de valencia están completado. Aquí el carbono dice que se tiene que rodear de 4 electrones, pues 1, 2, 3 y 4. Tenemos esos 4 electrones. Y nos faltaría el oxígeno, que dice que tiene que tener 6 electrones alrededor. Fijaros que tenemos 2 electrones que nos aportan. Un electrón nos aporta, cada enlace nos aporta un electrón, porque hemos dicho que sí que es verdad que cada enlace son 2 electrones, pero contamos solo uno porque están compartidos. Y nos faltarían, tenemos 1, 2, pues 3, 4, 5 y 6. Y ya tenemos colocados, fijaros, esos 2 pares de electrones que estaban en el oxígeno. Ya tendríamos nuestra estructura de Lewis para el formaldehído. ¿Qué más nos pide? Pues nos pedía también que escribiéramos en el apartado B y en el C, pues en el B que escribiéramos la hibridación y que escribiéramos la geometría en el C. Empezamos con la geometría, ¿vale? Fijaros que según la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, tenemos una molécula que es AB3 en la que no hay pares de electrones en el átomo central, por tanto la geometría es triangular plana, ¿vale? Eso es de memoria, tenemos que saber que cuando se trata de una molécula AB3 en la que no hay pares de electrones en el átomo central, la geometría va a ser triangular plana. Y ahora nos vamos a la hibridación y fijaros que tenemos 3 orbitales. Para formar aquí enlace, pues un orbital que forma enlace con el oxígeno, un orbital que forma enlace con el hidrógeno, otro orbital que forma enlace con el otro hidrógeno. Necesitamos un total de 3 orbitales idénticos. Por tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a combinar un S con 2 P's para formar esos 3 orbitales idénticos, es decir, un S más 2P, eso es la hibridación sp2, ¿vale? Y además, por la geometría también podemos deducirlo, porque solo tenemos esos orbitales, no hay pares de electrones en el átomo central, por tanto no necesitamos más orbitales, solo necesitamos esos 3 orbitales para formar enlace, ¿vale? Por tanto, la hibridación es sp2. Si queremos explicar, como antes, un poquito cómo ocurre esa hibridación en el átomo de carbono, pues escribiríamos los electrones de valencia. Como antes tenemos primeramente estos 2 electrones apareados en el orbital 2s, los 2 electrones desapareados en el orbital 2p. Antes de que se produzca la hibridación, este orbital tiene que promocionar, tiene que ser excitado o comunicamos un poquito de energía y pasa a un nivel superior, de manera que tenemos todos los electrones desapareados y ahora sí que se producirá la hibridación y vamos a juntar un S con 2 P's para formar esos 3 orbitales
híbridos sp2 y vamos a tener también un orbital p puro quiere decir que no está combinado, que es solo p, ¿vale? No está combinado con ningún otro orbital. Y por tanto tendríamos nuestra átomo de carbono, tenemos aquí, esta de aquí, esto sería el átomo de carbono con su hibridación sp2, estos tres orbitales sp. Uno de esos orbitales sp forma enlace por solapamiento frontal con el orbital s del hidrógeno, enlace sigma, y el otro orbital sp, enlace frontal, solapamiento frontal con el orbital s del hidrógeno, enlace sigma, y por último el otro orbital sp también, solapamiento frontal con el orbital sp2 del oxígeno, porque el oxígeno también hibrida, ¿vale? Pero bueno, no haría falta con que digamos solapamiento frontal, ¿vale? Y tendríamos esos tres, en realidad tenemos tres enlaces sigma, dos enlaces sigma con el hidrógeno, un enlace sigma con el solapamiento frontal con el oxígeno. Pero fijaros que tenemos enlace doble con el oxígeno. ¿Qué más necesitamos? Pues aunque aquí no lo vemos, aquí en este punto de aquí, saldría hacia afuera ese orbital P, uno de los lóbulos del orbital P, y para dentro del plano el otro orbital, el otro lóbulo del orbital P, ¿vale? Tendríamos aquí el orbital P saliendo y entrando dentro de nuestro plano, pero también tendríamos un orbital P para el oxígeno, de manera que los orbitales P van a interaccionar por arriba y por abajo, formando ese enlace pi. Y acordaros, un enlace sigma más un enlace pi es lo que va a dar lugar a ese doble enlace carbono-oxígeno. Nos vamos a la siguiente molécula. Nos vamos al dióxido de azufre. Vamos a escribir las configuraciones electrónicas de los átomos que conforman esta molécula, azufre y oxígeno. Nos dan los números atómicos y vamos a utilizar, como siempre, nuestro diagrama de Müller. Por tanto, azufre y oxígeno, los dos pertenecen al mismo grupo. Por tanto, también, aparte de utilizar el diagrama de Müller, si no sabemos un poquito la tabla periódica, también podemos saber que pertenece al grupo 16 y por tanto los que pertenecen al grupo 16 siempre va a tener 6 electrones en la última capa, ¿vale? Si no es que quieras escribir la configuración electrónica, también se puede hacer directamente 6 electrones y 6 electrones de valencia si nos lo sabemos, si no sabemos las posiciones de los elementos. Pero si no, siempre utilizaríamos el diagrama de Müller y nos ahorraríamos tenernos que aprender las posiciones de todos los elementos. Por tanto, azufre, configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Tenemos en la última capa, en la 3, 2 electrones más 4 electrones hacen un total de 6 electrones. Para el oxígeno, 1s2, 2s2, 2p4. Fijaros que también se encuentra, también tenemos 6 electrones, lo que pasa es que como está en un periodo superior, pues son 6 electrones que están en el nivel 2, ¿vale? 2 más 4, 6 electrones. Por tanto, número de electrones de valencia. Pues nada, tenemos 3 átomos, cada uno de ellos tiene 6 electrones de valencia, 6 por 3, 18, lo que es lo mismo, 6 más 2 por 6, 18, ¿vale? Número de electrones del octeto, ambos cumplen la regla del octeto, por tanto, 8 por 3, 24, porque tenemos 3 átomos en total. Número de electrones enlazantes. Acordaros que es la diferencia entre los números de electrones del octeto menos los de valencia. 24 menos 18 nos da igual a 6 electrones que van a formar enlace. Dividimos entre 2 para calcular el número de enlaces y nos sale que hay un total de 3 enlaces. Y número de electrones no enlazantes va a ser los números de electrones que teníamos, los de valencia, 18, menos el número de electrones enlazantes, es decir, los que hemos utilizado para formar el enlace, que han sido 6, pues 18 menos 6 igual a 12. 12 puntitos que vamos a ir colocando, pero como los colocamos en pareja, van a ser 6 pares de electrones. Por tanto, ¿cuál va a ser el átomo central? Pues como siempre, el más
electropositivo o menos electronegativo, es decir, el que está más hacia abajo en la tabla periódica o más hacia la izquierda. Y acordaros que el hidrógeno era una excepción, ese nunca puede ser átomo central. En este caso el azufre está más hacia abajo en la tabla periódica, por tanto será átomo central. Otra manera de verlo, siempre el que está en menor proporción. Tenemos solo un átomo de azufre y 2 de oxígeno. Átomo central, azufre, y vamos a colocar esos 3 enlaces. Fijaros que hemos colocado el azufre en el centro, colocamos los oxígenos y colocamos esos 3 enlaces, pues le vamos a dar uno simple por aquí y uno doble, o al revés también podemos haberlo puesto, aquí el doble y aquí el simple, nos da lo mismo. Ahora lo que vamos a colocar son esos 6 pares de electrones, más o menos que nos dé que a cada uno tenga 6 electrones alrededor, ¿vale? Vamos a ver qué pasa. Entonces, ya tenemos un electrón en el oxígeno, colocamos 2 más, tenemos 3, colocamos 2 más, tenemos 5, nos faltan solo uno, pero lo tenemos que poner como parejitas, le vamos a poner otro par de electrones, va a tener un exceso de carga negativa, ¿vale? Le hemos colocado esos 3 pares de electrones, ¿vale? Al final se nos ha quedado con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. Vamos a ver, vamos a ir colocando. El azufre se tiene que rodear también de 6, ya tiene 3, ¿vale? Pues le vamos a colocar 2 más, de manera que tenga 5 y lo vamos a dejar así, ¿vale? Porque aún nos falta colocar en el oxígeno. Este solo tiene 2, le vamos a colocar 2 más y 2 más y este sí que nos queda perfecto, ¿vale? En este caso vamos a ir colocando, no nos ha quedado el número de electrones que teníamos que colocarlos, no nos ha quedado igual que aquí los electrones de valencia, por tanto va a haber carga. ¿Cómo calculábamos la carga? Yo lo he ido calculando de manera mental, pero bueno, la formulita sería esta. El número de electrones de valencia menos el número de electrones solitarios, menos el número de electrones enlazantes dividido entre 2, porque solo contamos 1. Acordaos que fijaros que simplemente sería el número de electrones de valencia son 6. Si contamos los que hemos colocado, serían número de electrones solitarios sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número de electrones que tenemos en el enlace son 2, pero divididos entre 2, por eso siempre cuento 1, ¿vale? Serían en total, serían 7, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo que tenemos que restar sería número de electrones de valencia 6 menos 7 nos queda carga negativa. Y sin embargo, para el azufre nos queda, fijaros, número de electrones de valencia son 6, le tenemos que restar ¿cuántos? Pues fijaros, 1, 2, 2, y luego por cada enlace solo contamos 1, porque hay que dividirlo entre 2, fijaros, es lo que hacemos siempre, pues 1, 2 y 3, más estos dos hemos dicho 5, es decir, 6 menos 5 nos queda una positiva. Alguien me podría decir, ¿y por qué este par de electrones no lo has colocado en el azufre? Vale, cuando nos va a sobrar o nos va a faltar, nos va a quedar cargas, ¿vale? Siempre el átomo que es más electronegativo es el que se va a quedar con ese exceso de carga negativa, porque es como que lo que ha ocurrido aquí es que el enlace se ha formado, es un enlace dativo, y este enlace se ha formado con el par de electrones que tenía el azufre. Este par de electrones no se ha compartido un par de electrones, sino que este par de electrones del azufre lo ha dado por completo el azufre para formar enlaces, lo que llamamos enlace dativo. Además, también por eso, por lo que decíamos, como el oxígeno es más electronegativo, pues es el que se va a quedar con carga negativa, mientras que el azufre, que es más electropositivo o menos electronegativo, es el que se queda con carga positiva. Y este pues nos ha quedado perfecto. Pero fijaros que aquí, como teníamos solo un electrón, era imposible que nos quedaran esos 6 electrones, o nos iba a quedar con carga positiva o nos iba a quedar con carga negativa. A la hora de distribuir esos electrones, el que se va a quedar con carga positiva será el más electropositivo y el que se quedará con carga negativa el más electronegativo. Al final la molécula es neutra, porque una carga negativa y una carga positiva al final nos da carga neutra. Y ya tendríamos nuestra estructura de Lewis, pero esta estructura de Lewis, aunque nos ha dado con la teoría de Lewis, no es del todo correcta, porque hemos obtenido aquí una separación de cargas, ¿vale? Y además es que resulta que el azufre, según la regla del octeto, ¿vale? Aparte de que se puede rodear de 6, de 8 que diga, el azufre y el fósforo pueden ampliar ese octeto
Así que aunque lo hemos rodeado de 8 electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puede ampliar ese octeto y de manera que nos quedaría la molécula más estable. Lo que vamos a hacer es este par de electrones, lo vamos a rebajar, lo vamos a colocar aquí para formar enlace, de manera que nos va a dar esta molécula de aquí. ¿Y cómo lo justificaríamos? Pues diríamos que el azufre puede ampliar el octeto y por tanto la molécula, la correcta, sería esta, en la que tenemos dos pares de enlaces, tenemos dos enlaces dobles, el azufre forma dos enlaces dobles con los oxígenos y luego también tiene ese par de electrones no enlazantes, ¿vale? Y esa sería nuestra molécula. Ahora nos iríamos al sulfuro de hidrógeno y lo mismo, vamos a escribir las configuraciones electrónicas para el hidrógeno y para el azufre. El hidrógeno tiene solo un electrón, pues 1s1, un electrón de valencia. El azufre, ya lo hemos escrito anteriormente, escribimos su configuración electrónica y decimos que nos va a dar 6 electrones. Como antes, número de electrones de valencia, pues tenemos 2 hidrógenos y cada uno soporta un electrón, más 6 del azufre nos dan 8 electrones de valencia. Número de electrones del octeto, ya sabemos que el hidrógeno es una excepción, por tanto tenemos 2 hidrógenos, 2 por 2, 4 más 8, pues nos daría 12 electrones del octeto. Número de electrones enlazantes, pues es el número de electrones del octeto menos el número de electrones de valencia. Hacemos la diferencia. 12 menos 8 nos daría 4, que eso es igual a ¿qué? A 2 enlaces. Por tanto, esta molécula solo va a haber 2 enlaces. Y número de electrones no enlazantes, fijaros, teníamos 8 en total, pero solo hemos utilizado 4 para formar el enlace, pues será 8 menos 4, nos quedan 4 electrones que vamos a tener que colocar, esos puntitos, en el átomo que corresponda. Átomo central, obligatoriamente el azufre, porque el hidrógeno nunca puede ser átomo central. Y además hemos dicho que siempre el que esté en menor proporción normalmente va a ser el átomo central. Por tanto, azufre como átomo central, colocamos esos dos enlaces. Y ahora, ¿dónde colocaríamos esos pares de electrones? Fijaros que el hidrógeno ya está correcto, solo tiene un electrón, contamos aquí uno por cada enlace. Este hidrógeno también tiene uno, ya lo tenemos perfecto. El azufre tiene que rodearse de 6 y está rodeando por el momento de 1 y 2. Acordaos que contamos solo 1 por cada enlace porque son electrones que están compartidos. ¿Vale? 1, 2, nos falta colocar 3, 4, 5 y 6, es decir, esos dos pares de electrones. Y ya tendríamos nuestra estructura de Lewis dibujada. Nos vamos al apartado D para estas dos moléculas que nos preguntaban por el enlace. Lo que nos pide en este apartado es que comparemos los ángulos entre ambas moléculas. Entonces, vamos a obtener primeramente la geometría para ambas. Según la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, el dióxido de azufre tiene una geometría angular, ya que se trata de un átomo central que contiene dos átomos alrededor, pero este átomo central tiene un par de electrones que hace que la geometría sea angular, porque ese par de electrones empuja esos enlaces hacia abajo. Lo mismo ocurre para el sulfuro de hidrógeno. También tenemos un átomo central que tiene alrededor dos átomos. Y este átomo central lo que pasa es que tiene dos pares de electrones solitarios. Se trata de una p2e2, por tanto también es geometría angular. Pero fijaros, aunque la geometría para ambas es angular, la diferencia entre ambas es que mientras en el dióxido de azufre tenemos un par de electrones, en el sulfuro de hidrógeno tenemos dos pares de electrones solitarios en el átomo central. Y lo que va a hacer estos pares de electrones solitarios en el átomo central es que va a haber una mayor repulsión aquí, porque tenemos más pares de electrones, va a hacer que ese ángulo se cierre en el sulfuro de hidrógeno y por tanto este ángulo sea más pequeño que el del dióxido de azufre. ¿Vale? Al tener un mayor número de pares de electrones solitarios en el átomo central, va a haber una mayor repulsión y esa repulsión va a cerrar ese ángulo. Por tanto, como nos pedían cuál era el que tenía mayor ángulo, pues diríamos el ángulo en el dióxido de azufre es mayor que el ángulo en el sulfuro de hidrógeno. Este ejercicio también se puede explicar con la hibridación del átomo central, así que lo vamos a ver también.
Fijaros, en el dióxido de azufre, ¿vale? Se necesitan 1, 2 y 3 orbitales, uno para formar enlace con el oxígeno, otro para formar enlace con el oxígeno y otro para alojar este par de electrones. Por tanto, tendrá una hibridación sp2, un S con dos P's, me va a formar esos tres orbitales que necesito, por tanto tiene una hibridación sp2. Esta hibridación sp2 corresponde a una geometría electrónica triangular plana, ¿vale? Geometría electrónica que se refiere también a los orbitales que alojan esos pares de electrones. Al tener una geometría electrónica triangular plana, el ángulo entre los orbitales es de 120 grados. Por otro lado, para el sulfuro de hidrógeno, fijaros que necesitamos un orbital para el hidrógeno, otro orbital para el otro hidrógeno para formar ese enlace, y luego necesitamos dos orbitales más para alojar estos pares de electrones. Es decir, es una hibridación sp3, de manera que obtenemos 4 orbitales, ¿vale?, idénticos. Y esos 4 orbitales idénticos nos va a dar una geometría electrónica tetraédrica, es decir, esos orbitales van a ir dirigidos hacia los vértices de un tetraedro. Sabremos que la geometría electrónica correspondiente al sp3, ¿vale?, esa geometría tetraédrica, los ángulos aproximadamente son de 104 grados. Por tanto, a partir de la hibridación ya estamos viendo que este ángulo de 120 grados entre los orbitales va a ser mayor a este ángulo de 104 entre los orbitales. Por tanto, también lo podríamos justificar con esa hibridación. Ya tenemos nuestra cuestión número 4 totalmente contestada, por tanto nos vamos a la siguiente.